Ayer muchos se ofendieron simplemente porque hablamos de algo que, dentro del fandom Jikook, es muy común observar. Las coincidencias que se repiten una y otra vez entre Jungkook y Jimin. En este caso, señalamos que casi siempre, cuando Jimin viaja para cumplir con su agenda profesional, Jungkook aparece en redes sociales, ya sea con un live o con alguna publicación. Lo curioso es que esta observación, que para un canal Jikook es completamente natural, no fue bien recibida por algunas personas, especialmente por las Taekookers. Y aquí es donde surge la pregunta lógica: ¿qué esperan encontrar en un canal dedicado a Jikook? Porque está claro que en este tipo de espacios se habla de Jimin y de Jungkook, se analizan sus acciones, se repasan coincidencias y, por supuesto, se teorizan las posibles conexiones entre ellos. Esa es la esencia de la comunidad Jikook. Si alguien no disfruta de este tipo de contenido, lo más sensato sería buscar algo que sí le agrade, en lugar de criticar lo que aquí se comparte. Como dijimos en su momento, hay otros espacios donde se inventan teorías exageradas, incluso al punto de afirmar cosas como confundir a Jungkook con un árbol. Y quienes disfruten de eso tienen toda la libertad de ir allí, ya que eso es lo que les hace feliz vivir de. De ediciones afirman que son verdaderas. Aquí, en cambio, hablamos de situaciones concretas que han ocurrido en más de una ocasión y que con el paso del tiempo dejaron de parecer simples casualidades. Y es que resulta muy llamativo cómo Jungkook tiende a mostrarse activo justo en los momentos en que Jimin se encuentra cumpliendo compromisos lejos de él. Si volvemos un poco atrás en el tiempo, durante el periodo en que Jimin estuvo promocionando su música como solista, viajaba con frecuencia para entrevistas, presentaciones y actividades relacionadas con su debut individual. En varias de esas ocasiones, Jungkook decidió hacer lives. Al principio, los fans pensaron que se trataba de coincidencias sin mayor importancia. Sin embargo, cuando el patrón comenzó a repetirse una y otra vez, la percepción cambió. Ya no parecía casualidad, sino una conducta constante. Y esos lives no eran neutrales. Jungkook aprovechaba esos espacios para hablar de Jimin, para recordar momentos con él, para responder preguntas relacionadas con él, e incluso para poner sus canciones o ver entrevistas suyas. Es decir, aun cuando estaban físicamente en lugares distintos, Jungkook encontraba maneras de traer a Jimin a la conversación, como si quisiera hacerlo presente de algún modo. Fue entonces cuando muchos comenzaron a decir que Jungkook hacía transmisiones porque lo extrañaba, porque sentía la necesidad de llenar ese vacío conectándose con sus fans y, al mismo tiempo, hablando de Jimin. Con el tiempo, esta dinámica se convirtió en una especie de juego de expectativas dentro del fandom. Cada vez que se anunciaba que Jimin viajaría, muchos esperaban que Jungkook hiciera un live, y la mayoría de las veces, efectivamente, así ocurría. Eso alimentó aún más la idea de que había una conexión emocional detrás de esos gestos. Ahora, en la actualidad, la situación se repitió, aunque con algunas variaciones. Esta vez, Jungkook hizo un live antes de que se confirmara que Jimin viajaría al evento de Dior. Luego, una vez que vimos a Jimin en el aeropuerto rumbo a París, los fans comenzaron a atar cabos y a recordar todas esas ocasiones pasadas en las que se había dado el mismo patrón. Y como si eso no fuera suficiente, poco después, Jungkook volvió a mostrarse activo, ahora en TikTok, compartiendo un video de baile. El detalle que más llamó la atención no fue solo que subiera el video, sino la elección de la canción, el remix de Fashion de Curtis. Y aquí es donde el análisis se vuelve aún más interesante al día siguiente. Jimin estaba en París participando en la Semana de la Moda con Dior. Jungkook decidió bailar justamente con una canción cuyo mensaje central es la autoexpresión, la ambición y el empoderamiento a través de la moda. La letra habla de cómo la moda se convierte en un espacio donde brilla la individualidad y la creatividad, lo cual se relaciona directamente con lo que Jimin estaba representando en Dior.
Muchos fans no pudieron evitar ver esto como algo más que una coincidencia. La sincronía entre la aparición de Jimin en un evento de moda y la publicación de Jungkook con una canción relacionada al mismo tema pareció demasiado exacta como para ignorarla. Y aunque, por supuesto, no se puede afirmar con certeza que Jungkook lo hiciera a propósito, sí se puede considerar como un detalle significativo dentro de la narrativa Jikook. Porque al final, el Jikook no se trata únicamente de momentos explícitos, sino también de estas pequeñas conexiones, de esos gestos que parecen dialogar entre ellos a la distancia. Lo romántico, y aquí lo decimos en un sentido sutil, no literal, es que, aunque Jimin esté en otra ciudad, Jungkook se activa y de algún modo genera una presencia paralela. Es como si ambos se acompañaran indirectamente, incluso sin estar físicamente juntos. Lo más bonito de este tipo de observaciones es que no necesitan confirmación oficial. Los fans Jikook no buscamos forzar realidades, sino disfrutar de los patrones, de las repeticiones y de la forma en que, una y otra vez, los caminos de Jimin y Jungkook parecen cruzarse. Puede que para algunos todo esto no signifique nada más que casualidad, pero para quienes seguimos a ambos con atención, estos momentos no son aislados, forman parte de una historia más grande, una narrativa en la que ellos, de una manera u otra, siempre terminan conectados. Entonces, ¿es una indirecta? ¿Es un gesto consciente? ¿O simplemente una casualidad repetida tantas veces que ya no parece tal? Esa es la pregunta que queda abierta a interpretación. Lo cierto es que, al mirar hacia atrás y recordar cómo Jungkook hacía lives mientras Jimin viajaba, cómo en cada transmisión lo traía de alguna forma a la conversación, y cómo ahora vuelve a darse una sincronía tan particular con una canción sobre moda justo cuando Jimin brilla en Dior. Es difícil no pensar que hay algo especial en todo esto. Más allá de lo que cada quien quiera creer, lo innegable es que Jimin y Jungkook generan una dinámica única. Una dinámica que trasciende la distancia, que se refleja en coincidencias, en recuerdos compartidos y en gestos sutiles. Y es precisamente esa sutileza lo que hace tan fascinante al Jikook. No se trata de grandes declaraciones, sino de pequeños detalles que juntos construyen un relato lleno de significado. Otra situación que llamó bastante la atención en los últimos días ocurrió cuando Jimin fue visto en el aeropuerto rumbo a cumplir con sus actividades oficiales. Como ya es habitual, cada vez que aparece en un lugar público, su presencia generó un gran movimiento. Había muchísimos reporteros captando cada instante. Una gran cantidad de fans que se acercaron para poder verlo, aunque fuera de lejos. Y al mismo tiempo, una presencia notable de guardaespaldas y personal de seguridad. Para quienes lo seguimos y nos importa su bienestar, la escena fue un alivio. Ver que Jimin cuenta con un equipo de seguridad numeroso y atento transmite tranquilidad, porque sabemos que él está expuesto constantemente a situaciones complicadas. No es un artista cualquiera, su popularidad es inmensa, tanto a nivel local como internacional, y eso lo convierte en una figura vulnerable cuando está en espacios concurridos como un aeropuerto. Los fans que lo aman y lo respetan solo desean verlo sano, protegido y con la confianza de que puede cumplir sus compromisos sin ponerse en riesgo. Sin embargo, esa misma imagen de seguridad generó molestias y comentarios negativos por parte de ciertos haters. En redes sociales, algunos comenzaron a decir que Jimin no merecía tanto cuidado, cuestionando que se le brindara un despliegue de protección que, según ellos, debía destinarse a otros miembros. Otros incluso fueron más lejos y aseguraron que esto era prueba de que Jimin era el favorito de la empresa, insinuando que por eso le daban más atención que a los demás. Estos comentarios no solo carecen de lógica, sino que ignoran por completo la realidad de lo que ha enfrentado Jimin en el pasado. Lo que esas personas deciden pasar por alto es que Jimin ha sido, en varias ocasiones, objeto de amenazas muy serias y preocupantes. Una de las más recordadas fue la que surgió de una fan de otro ship, de nacionalidad tailandesa,
quien llegó a declarar públicamente que tenía intenciones de hacerle daño. Este tipo de amenazas no pueden tomarse a la ligera, porque implican un riesgo real para su seguridad y bienestar. Y ese episodio no ha sido el único. A lo largo de los años, Jimin ha recibido distintos mensajes y advertencias de este tipo, lo que pone en evidencia que siempre está bajo un nivel de riesgo superior al que muchos imaginan. Cuando se consideran todos estos antecedentes, resulta evidente que el despliegue de seguridad que vimos en el aeropuerto no es un privilegio especial, sino una necesidad. La empresa tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus artistas. Y en el caso de Jimin, con su historial de amenazas y el nivel de atención mediática que genera, enviar a un grupo grande de guardaespaldas es lo mínimo que se puede hacer. Se trata de una medida de prevención indispensable, pensada para protegerlo de potenciales peligros, tanto por parte de personas malintencionadas como por el caos que puede desatar una multitud. Porque no se puede pasar por alto que la cantidad de gente que fue a recibirlo al aeropuerto también representaba un riesgo. Los fans se aglomeraban, se empujaban, trataban de acercarse lo más posible, lo que en un instante podía generar accidentes, caídas o una situación incontrolable. En este tipo de escenarios, incluso con la mejor intención de sus seguidores, el peligro está presente, y ahí es cuando la seguridad cumple un papel fundamental. Proteger no solo a Jimin, sino bien a quienes están a su alrededor. Decir que todo este cuidado es señal de favoritismo es desconocer cómo funciona la industria, y sobre todo, minimizar lo que ha tenido que enfrentar Jimin a lo largo de su carrera. La protección que recibe es una consecuencia directa de su enorme popularidad, de los riesgos que acarrea su nivel de exposición y de las amenazas documentadas que ha recibido en el pasado. No se trata de darle más que a otros, sino de cubrir una necesidad que es evidente y que no puede ignorarse. En definitiva, más que motivo de críticas, el despliegue de seguridad alrededor de Jimin debería verse como un acto de responsabilidad por parte de la empresa y como un recordatorio de lo mucho que significa para millones de personas en todo el mundo. Su seguridad debe ser una prioridad absoluta, no un tema de debate ni una excusa para que los haters lo ataquen. Cada vez que lo vemos protegido y cuidado, podemos tener la certeza de que está en buenas manos. Y eso, para quienes realmente lo apoyamos, es lo más importante.